Cuando estudiamos la producción de la empresa a corto plazo, se suele utilizar el siguiente gráfico, donde se establece la relación entre la producción del bien o servicio y el grado de utilización del factor variable. En él podemos apreciar cómo, a medida que aumenta la utilización del factor variable, que a efectos de explicación serían las horas de trabajo empleadas, aumenta la producción hasta que llega un punto en que horas de trabajo adicionales no generarían aumento alguno de la producción. Todos podemos estar de acuerdo en esa relación directa y positiva entre producción y la utilización del factor variable. Ahora bien, ¿por qué la función de producción graficada sigue esa trayectoria sinuosa? Esto no es tan evidente. En este vídeo vamos a justificar el por qué en la mayor parte de las actividades productivas encajaría con matices esta relación gráfica. También analizaremos la producción a corto plazo, utilizando para ello el concepto de productividad. Y demostraremos cómo todo ese conocimiento será muy valioso para el empresario a la hora de tomar sus decisiones de contratación. Dentro vídeo. Consideremos por simplicidad que la producción depende, es decir, es función de la utilización del capital, horas máquina, y del trabajo, horas hombre. Si una imagen tridimensional pudiese reflejar de forma simplificada el proceso de producción, cuando en él se emplean tan solo dos factores productivos, capital y trabajo, esta sería la imagen de una montaña, la montaña de la producción. Demostraremos seguidamente cómo a partir de la misma se puede derivar la función de producción a corto plazo y cómo ésta refleja el comportamiento de la mayor parte de las actividades productivas. No obstante, antes de avanzar, sería conveniente recordar que el concepto de corto y largo plazo es distinto para un contable que para un economista. Un contable establece la frontera entre el corto y el largo plazo en función de un periodo temporal delimitado. Hasta 12 o 18 meses, según el criterio contable empleado, sería corto, y más allá de ese lapso temporal se considera que estamos en el largo plazo. Para un economista, lo que diferencia el corto del largo plazo es la existencia o no de factores productivos que no se pueden variar, factores fijos. De tal modo que a corto plazo, uno o más factores no sería posible modificarlos, mientras que a largo plazo la totalidad de los factores productivos que emplea la empresa podrían ser modificados, eso sí, dentro de las posibilidades financieras que cada empresa tuviese. Cuando se analiza la producción a corto plazo es porque partimos de la premisa de que la empresa cuando produce no podrá modificar la utilización de algunos factores, en tanto que otros sí, es decir, coexisten factores fijos y factores variables. Partimos de un gráfico tridimensional en forma de montaña donde quedan representadas la utilización del capital, trabajo y nivel de producción de la empresa. Si se realiza un análisis a corto plazo, uno de los factores, en nuestro caso el capital, no podrá ser modificado, es decir, es fijo. Por ello, fijaremos gráficamente el nivel de capital del que disponemos. Y al hacerlo, seccionaremos verticalmente la montaña, obteniendo de este modo un plano en donde se relaciona la utilización del factor variable, las horas de trabajo, con la producción que se podría obtener. Es evidente que inicialmente, conforme aumentamos la utilización de horas de trabajo, estamos logrando aumentar la producción, pero ello ocurriría hasta aquel punto donde logremos la producción máxima. Traspasado este nivel de utilización del factor variable, la producción comenzaría a descender. No tendría sentido, por tanto, contratar más allá de esas horas de trabajo. De esta forma, hemos logrado derivar el perfil que seguiría la producción de la empresa a corto plazo. Consideremos la siguiente función de producción, cuyo comportamiento sigue el que ofrece la siguiente tabla. Y traspasemos esta información al plano. Al unir sus puntos obtenemos la trayectoria que sigue la función de producción estándar. Podemos apreciar cómo desde la primera a la tercera hora de trabajo, cada hora adicional que utiliza la empresa logra aumentar la producción en mayor medida que la hora anterior. Ello pone de manifiesto que la empresa estaría produciendo dentro del tramo de rendimientos crecientes. A partir de la tercera hasta la sexta hora, cada hora que la empresa incorpora hace crecer la producción, sí, pero en menor medida que lo hizo crecer la hora anterior.
La empresa habría entrado de este modo en el tramo de producción de rendimientos decrecientes. Por último, desde la sexta hora en adelante, la incorporación adicional del factor variable no afecta al nivel de producción. Ello evidencia que la empresa estaría produciendo con rendimientos constantes. El proceso descrito es el que usualmente tiene lugar en la mayor parte de las actividades productivas. Es por ello por lo que podemos comprender el por qué, cuando se analiza la función de producción, se suele considerar esta representación gráfica, que tiene su origen en la montaña de la producción, ya que refleja de forma genérica las fases por las que atraviesa la mayor parte de las actividades productivas. Una vez derivada la función de producción a corto plazo, también denominada productividad total, sería interesante desarrollar una serie de herramientas que nos puedan servir para analizar la producción a corto plazo y tomar decisiones sobre la misma. En este sentido, calcularemos a continuación la productividad media y marginal del factor variable, que en nuestro caso suponemos que es el trabajo. Una vez que hemos derivado la función de producción a corto plazo de la empresa o productividad total, es momento de calcular la productividad media y marginal de la empresa. Tomemos en consideración la siguiente función de producción que pone de manifiesto la producción que obtiene la empresa al aplicar diferentes horas de trabajo, el factor productivo en nuestro caso variable. Con la productividad media del trabajo pretendemos imputar a cada hora de trabajo una parte del total de la producción de la empresa. Matemáticamente, la productividad media se calcula dividiendo la producción entre el número de horas de trabajo empleadas. Si así lo hacemos, obtenemos la siguiente tabla. Gráficamente, el valor medio es la pendiente del radiovector, en donde convergen las horas de trabajo empleadas y el nivel de producción conseguido. Veamos el porqué. En el caso de que se utilizase tan solo una hora de trabajo, la pendiente del radiovector se calcula dividiendo el valor vertical, producción, en este caso 1,8, entre el valor horizontal trabajo, en nuestro caso 1. En este sentido queda demostrado cómo la pendiente de dicho radiovector se corresponde con el cálculo de la productividad media. Si a partir de este momento trazamos sucesivos radiovectores, podemos apreciar cómo hasta las 4 horas de trabajo su pendiente crece. Es decir, la productividad media será creciente. Pero traspasado dicho nivel de utilización de trabajo, las pendientes de los radiovectores, es decir, la productividad media comenzaría a descender. La productividad marginal mide en cuánto varía la producción a medida que se incorpora la última hora de trabajo, la hora marginal. Gráficamente, el valor marginal se puede reflejar en el valor que tiene la pendiente a medida que varía cada hora de trabajo. Cuando pasamos de ninguna hora de trabajo a una hora, la producción pasa de ser nula a 1,8. Por ello, la productividad marginal de la primera hora de trabajo sería 1,8. Apliquemos esto para determinar las productividades marginales asociadas a cada hora de trabajo. Hasta la tercera hora de trabajo, cada hora adicional hace crecer la producción más que la hora anterior. Por tanto, la productividad marginal sería creciente. Pero a partir de la tercera hora de trabajo, cada hora adicional que incorporamos hace crecer la producción, sí, pero en menor medida que la anterior. Es decir, la productividad marginal comenzará a decrecer. Y esta tendencia decreciente dará lugar a que la productividad marginal a partir de la sexta hora sea nula. No tiene sentido, por tanto, ampliar más allá la incorporación del factor productivo variable en la producción de ese bien. La puesta en común de los gráficos de la productividad media y marginal será de enorme utilidad a la hora de programar la producción y tomar decisiones de contratación del insumo variable, en nuestro caso, el trabajo. Veámoslo. La relación entre productividad media y marginal resulta de especial interés a la hora de determinar la utilización del factor productivo variable. Es evidente que a todo empresario le conviene contratar el factor variable mientras su productividad marginal sea superior a la media, porque cada unidad del factor que incorporamos hace crecer la producción más que la unidad anterior. Atendiendo a este razonamiento, el empresario en nuestro ejemplo, como mínimo, debería contratar 4 horas de trabajo. A ese nivel de utilización del factor variable se le denomina óptimo técnico y define lo que se conoce como la primera etapa de la producción.
También resulta indiscutible que en ningún caso el empresario debería contratar trabajo a partir de la productividad marginal nula. En nuestro caso, ese límite de contratación sería 7 horas de trabajo. A ese nivel de contratación se le conoce como máximo técnico y la etapa que se extiende más allá de él se le denomina tercera etapa de la producción. Entre el óptimo técnico y el máximo técnico se sitúa la segunda etapa de la producción. Y es precisamente en ese tramo en el que el empresario deberá decidir la contratación del factor variable. Hemos determinado de este modo el margen de contratación donde debe moverse el empresario a la hora de decidir la cantidad del factor variable que emplea a corto plazo.